reflexión. Es una respuesta, ¿no es cierto?, que tiene un organismo que tiene control al daño. Es una respuesta para anticipar, como siempre mencionando, en el intento de restaurar la estructura de institución normal. No siempre se da esto, cuando esa zona es gran tisular, ¿cierto?, ha sido pasada por cicatriz fibrosa, entonces ahí no se recupera ni la estructura, pero es una respuesta del microorganismo al daño de la población. Cuando hablamos de esta población, tres mecanismos importantes que se van sucediendo: la migración celular, de manera esos elementos celulares van llegando a la zona donde se produce el daño tisular. Organización, es remodelación de la matriz extracelular, donde intervienen mediadores químicos, sustancias químicas que van a permitir remodelar toda esa zona dañada. Es como una guerra, ¿no es cierto?, un bombardeo, un bombardeo de destrucción de casas, destrucción de edificios, ya. Después que termina la guerra, nuevamente edificar edificios, construcciones, remodelación de la y proliferación celular. Cada uno de estos aspectos vamos a ir viéndolos. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay el daño tisular? Se pueden dar dos situaciones. Puede darse un proceso de regeneración o puede darse un proceso de reparación. ¿Cuándo se va a dar el proceso de regeneración? O a qué se denomina regeneración? Cuando el tejido se reconstruye a nivel celular, quedando igual que al inicio. El microscopio, obviamente, esa zona se recupera. Nuevamente, vamos a ver cómo se da esta etapa, pero proliferan células, y esa zona que van a cumplir la misma función de las células que han sido destruidas. Y la reparación, el tejido que se pierde, realmente no es reemplazado por otro tejido que haga la función, sino que es reemplazado tejido fibroconectivo, y ya no tiene la misma función, y ya no tiene la misma estructura. Entonces estamos hablando de una de ellas, que es la cicatriz. Entonces, esos dos fenómenos se van a dar en la medicina. Puede darse una regeneración, puede darse una reparación.
Estas células están en un ciclo de replicación constante en condiciones fisiológicas normales. Están en una división constante. Estas células son más lábiles y estas células justamente tenemos a nivel de los epitelios, las células hematopoieticas, o sea, las células de la médula ósea, ¿no? Que saben que incluso hay células madre, hay llamadas células potenciales, que tienen la capacidad de celulares. Y también hablamos de las células linfoides que están dentro del grupo de las células celulares. Las células estables pierden esa capacidad de replicación o de proliferación durante la vida adulta. Pero ante un estímulo o ante un determinado estímulo, pues se puede activar esa capacidad de multiplicarse. Cuando está ya la etapa de las maduras, vamos a dividir en otro lugar, pero vamos a ver que estos estímulos, algunos estímulos, y el resto es espontáneo, pues nuevamente adquiere esa capacidad de multiplicación. Ahora, dentro de esas células tenemos las células paranquimatosas, por ejemplo, a nivel del hígado, tenemos a nivel de páncreas y de tiroides. Si va a haber un daño tisular, van a morir las células, pero estas células van a ser desplazadas por otras células que van a cumplir la misma función en estos órganos. Especialmente de estos, lo que más hablamos es de los procesos del hígado. Y las células mesenquimotosas, músculo liso, mucha capacidad. Tenemos ahí los fibroblastos, el hueso, el cartílago. Entonces, este tipo de células están dentro del grupo de las células estables. Y las células permanentes, efectivamente estas tienen sus capacidades. Que hay un estímulo, no, entonces, las mismas conocemos, las neuronas, ya cuando una neurona no puede ser parado. También el músculo esquelético y el músculo cardíaco están dentro de este mismo grupo. Entonces, cuando vamos a un rápido cardio, en la necrosis, una parte del músculo cardíaco, lamentablemente, si logra por el paciente vivir ese infarto, esa zona no se produce una necrosis, porque no se sustituye por una cicatriz, entonces es una zona mucho más débil. El paciente ya no podrá hacer las actividades que normalmente realizaba, porque es una ruptura siempre de esa cicatriz, ruptura de la piel, causa de la hemorragia. Entonces ya hablando de los permanentes, ¿no? Entonces ya hablando de estos procesos de regeneración y de reparación. ¿Cuál es la definición cuando hablamos de una regeneración? Dice, hay una proliferación de células originales del tejido o del organismo. Desde ahí esas células han proliferado, migran al lugar donde se posee la muerte celular y siguen proliferando y van sustituyendo a las funciones. Proliferación de células originales del tejido o de la lesión y migración de las mismas al centro de la área lesionada y de manera general este espacio. Para que se dé una característica muy importante, para que se dé este proceso
Control. Bueno, suponiendo que es un segmento a la vez de video. En esta zona se ha dado la necrosis, ¿cierto? ¿Cómo son los hepatocitos? Ya están formando, o sea, están formando los sinusoides hepáticos, los canales. Obviamente, cuando hablamos de la matriz, de la matriz extracelular es como el esqueleto o el soporte para estas células. Entonces, tenemos aquí la matriz extracelular, obviamente tiene constituido por peligro. Entonces, ¿cuándo se va a dar la regeneración? Esta es una muerte. Acá tenemos todavía células hepatocitos viables. ¿Cómo se va a dar la regeneración? Siempre y cuando la matriz esté preservada. En este caso, los hepatocitos del borde de la lesión, estos que están acá en el borde, son los que proliferan. Y al proliferar van a ir a sustituir o a reemplazar a estos hepatocitos que han muerto. Proliferan y llegan a esta zona a reemplazar a esos hepatocitos. Entonces, esas células muertas en el virus son reemplazadas por esos nuevos hepatocitos que van a cumplir la misma función. Pero siempre y cuando, como digo, que esa matriz extracelular esté despejada. Y este proceso es el tipo de la regeneración. ¿Qué pasa cuando hay una muerte de los hepatocitos? Acá a veces participan los macrófagos, producen lo que es la interleucina 6. Los macrófagos de interleucina 6 que hace que estos hepatocitos, hemos dicho, ¿no? Estas, la célula hepática, y que está, hemos dicho de este tipo, por eso las corresponde. Células Estables. Que en la vida adulta pierden su capacidad de proliferación, pero ante un estímulo vuelven a tener esta propiedad de proliferar. Entonces, ¿cuál es el estímulo acá? Justamente el daño. Entonces, ahí actúan los macrófagos, producen la interleucina 6 que hace que estos hepatocitos que están justamente en una fase 0 de ciclo celular, o sea, sin dividirse, entren a una fase G1 del ciclo celular, tienen nuevamente esa capacidad de proliferación. Este hepatocito es estimulado por diferentes factores, ¿no es cierto?, de crecimiento que van a permitir justamente su diferenciación, su proliferación y ir a reemplazar aquellos hepatocitos que ya se encuentran. ¿Cuáles son los factores de crecimiento que participan? El factor de crecimiento epitelial, se denomina así, el factor de crecimiento transformante alfa y el factor de crecimiento de los hepatocitos, que me han producido por los mismos hepatocitos dañados para estimular a los nuevos hepatocitos que proliferen y vayan a sustituir a los que están, bueno, están muertos, ¿no? Eso es lo que sucede en el hígado, pero nuevamente reiterando que esta es la matriz extracelular. En este caso, estos hepatocitos son los hepatocitos muertos, pero todavía el armazón o el esqueleto está preservado, o sea, la matriz extracelular todavía está preservada, no se puede hacer la regeneración. ¿Desde qué? Desde estos hepatocitos que están en la
tejido de la pieza. ¿De qué? Ah, cierto. La Granulación. formación de ese tejido de granulación. Después, ese tejido de granulación tiene que entrar en una etapa de remodelación de todo, que va a una contracción de la herida. Cuando hay esto, normalmente si la matriz extracelular ha sido dañada, se va a dar netamente lo que es un proceso de reparación. O cuando no tiene una célula con tejido afecto, no tiene esa capacidad de replicar sus células. Entonces, esto puede causar hay netamente reparación a este nivel. No podemos hablar de regeneración. Entonces, vean, acá estamos. Todavía una parte de, en este caso, porque es un dibujo de pero ¿por qué acá nos va a dar una regulación? Porque ya la matriz de células está destruida, fragmentada completamente. Pues acá no puede darse ese proceso de regeneración, pese que estas células tienen esa capacidad de división. Acá sí, porque es una multiplicación de separados. Acá necesitamos una relación de proceso de separación. ¿Cómo se da?